Fantástico, ya está, listo. Manejá atendiendo al camino, no a, a lo que estamos haciendo acá. Bueno, arranquemos entonces. Eh, lo que faltaría haber visto un poco de la unidad temática, el núcleo temático anterior, sería un poco cómo fueron naciendo en América del Sur y en América Latina en general los organismos que tienen que ver con la protección del patrimonio. Porque vuelvo a esto. Después de aquella situación política de fines del siglo XIX, principios del XX, que pueden culminar con la reforma universitaria de Córdoba, que tuvo repercusiones en otros lados, bueno, la repercusión de la Revolución Rusa antes de la Revolución Mexicana y demás. El ingreso de cierto nacionalismo o nacionalismos populares a los gobiernos, digamos, en el caso de Argentina es el radicalismo, con una alianza social que combatía a la alta burguesía, a la oligarquía, pero hubieron nacimientos tuvieron lugar el nacimiento de varios movimientos similares, el APRA en Perú, algunas expresiones políticas en Chile, pero de menor importancia, bueno, la consolidación de la Revolución Mexicana con el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno de Lázaro Cárdenas unos pocos años después. Incluso en un principio la emergencia de Getúlio Vargas también se podría dar por ese lado, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio hubieron otros problemas enormes como la guerra entre paraguayo-boliviana por el oriente boliviano, esa supuesta zona petrolera que volvió a desgarrar al Paraguay y que tampoco le dejó muy bien a Bolivia, pero con todas estas diferencias van apareciendo en los 30 ya, después de primero un interés y una una vocación de empezar a rescatar testimonios del pasado, a contar una historia que esté arraigada más en la tradición de la colonización española y en algunos casos de ese pasado originario que tenía mucho peso en algunos de nuestros países. Básicamente México, también en Perú, pero que no tenían el mismo peso en el discurso hegemónico. Pero bueno, así surge la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos en la Argentina, es del año 38, se consolida por ley en el 40. Después de algunos organismos antecesores se termina creando en México el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Servicio del Patrimonio Histórico Artístico en Brasil, que ahora es el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico. Todas estas instituciones, en Perú hay situaciones similares, en Chile también se llama Comisión Nacional o se llamó Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, es muy similar el nombre al de la Argentina, y con una estructura más o menos parecida. En principio, salvo el caso mexicano que se profesionalizó muy pronto, eran historiadores, conservadores, gente, si no era directamente de la oligarquía, eran lo que se llaman los fournisseurs, los proveedores, o sea, gente que está de una clase media, en un par de escalones más bajos, una clase media alta, pero con origen patricio en algunos casos, pues lo digo entre comillas, lo del patricios, eh,
identificados con el proyecto político y demás. Piensen que en la Argentina estamos hablando del gobierno de Justo, de la concordancia entre el radicalismo alvearista y los partidos conservadores. Bueno, un poco eso era lo que quería decirles de lo anterior, lo que terminó de faltar, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante con el tema de las políticas culturales de patrimonio y demás. Hacer un poquito más extensa la historia porque no viene al caso. Pero lo interesante es ver cómo desde un panorama diverso hay ciertas características que hacen crecer y surgir y tratar de profesionalizar el manejo del patrimonio cultural. Sobre todo estamos hablando, en principio, del patrimonio, de los bienes del patrimonio arquitectónico, básicamente eso, de los objetos que estaban en los museos, con esa visión histórica, historiográfica, del héroe y del acontecimiento histórico, no del proceso ni de un sujeto social como protagonista de la historia. Bueno, tenemos que dar un salto hacia un concepto que es bastante universal y ver una cuestión también de planetaria, ¿no es cierto? Tenemos que arrancar con un concepto que se habla mucho, la democratización de la cultura, pero que encierra, que parece muy loable, es loable, pero que encierra una trampa. Si nosotros tenemos que democratizar la cultura, es porque somos los dueños de la cultura y un poco la entregamos hacia el resto de la población. ¿Hay algún micrófono abierto? Ana, creo que sos. Sí. Ana. La contraseña, esto con mayúscula. Ana Vicio. Una folclore. Cerrá el micrófono. Si no es una folclore, es folclore una. Ah. Yo no la puedo mutear, ¿no? No. Ahí me conecto. De acuerdo. A ver si puedo mutear. Perdonen la interrupción. Ahí parece que... Si le pueden mandar un mensaje, porque a mí me está costando... Yo ahí la muteé, porque no sé por qué figuro como anfitriona. Capaz que se fue Eduardo y quedé yo, que ahí la muteé. Está, pobre Ana. perfecto. Pero estén atentos a eso. Bueno, volvamos. Democracia cultural o democratización de la cultura. Digamos, cuando me das los contenidos mínimos, aparece democratización de la cultura. Vuelvo a esto. Un concepto que es muy loable, pero que encierra una disparidad de sujetos donde alguien es el proveedor y alguien es el receptor de esa cultura. Y si pensamos en las definiciones de cultura que manejamos, cuando hablamos de que es todo lo específicamente humano, que no es puramente genético, o sea, las creaciones, la capacidad de simbolizar, del lenguaje, etcétera, etcétera, nos empezamos a encontrar con que, digamos, el concepto de cultura, cuando se habla de democratizar la cultura, es el concepto de que la cultura es la alta cultura, la cultura de las élites, la cultura hegemónica, y que la cultura popular es una cultura degradada, es menos cultura que la otra cultura. Y precisamente nosotros sabemos que no es así. Entonces, para decirlo en términos gramscianos, es la cultura de la élite, del bloque hegemónico, y la cultura de los grupos subalternos. Sería la diferencia entre alta cultura, entre comillas,
y cultura popular. Esto sucede también con el patrimonio. Si la cultura, que es lo central, la noción de patrimonio cultural, también hay un patrimonio de élites, lo habíamos visto un poco el otro día, y patrimonios de los grupos subalternos. Que esto no quiere decir, digamos, la creación de esos organismos de patrimonio que hablábamos, acá también en Europa, y de alguna manera en otros países, aunque los países anglosajones tienen una estructura que vamos a ver algo ahora muy diferente, valoran en principio más obviamente la cultura de la élite y consideran a las culturas de grupos subalternos, subordinados, los grupos afro, las poblaciones originarias, acá en África o en donde sea, en África eran todavía colonias cuando empieza a surgir esto, eh, son como el otro, el exótico, que de alguna manera está fuera de la historia. Vuelvo a este concepto lo desarrolla muy bien Ochi, Curiel, en ese video que les pasé el enlace, en esa conferencia. Entonces, vamos a encontrarnos con objetos preciosos, muy bien elaborados, artesanales en su mayoría, qué sé yo, los que ilustro acá es, bueno, un teatro, aunque está en un palco, una señora muy fina con una copa de champán escuchando algún concierto u ópera, un huevo de Pascua de la familia imperial rusa, pasó a ser parte del Museo del Hermitage, si mal no recuerdo, pero también vamos a ver las producciones de la cultura popular, todo lo asociado a la celebración de la muerte en México, que tiene tanta repercusión, las calaveritas, las guirnaldas de papel, etc. Y también hay que ver cómo arquitecturas que se construyen con fines sociales. En este caso, barrios municipales, este es el barrio Los Andes, que ahora es carísimo, hay lista de espera como para el Cábana, porque la calidad de vida que se le otorgaba era muy interesante, que no, recién ahora se están empezando a valorar como lugares importantes y se está valorando, por ejemplo, también la Comisión de Monumentos hace unos años empezó a declarar las casas, las viviendas colectivas que construyó el Hogar Obrero, o barrios del peronismo, o el barrio Los Andes. Hay varias, no, el barrio Los Andes creo que no está, iniciativas que tienden a empezar a igualar esto. Bueno, un poco lo dicho, si hay culturas y hay choques culturales o hay hegemonía contra hegemonía, hay diferencias entre grupos y clases, en un país, en una sociedad determinada, es muy difícil no encontrar también conflictos con la concepción del patrimonio. Lo que se valora en las clases populares, por ahí es despreciado por las clases altas. Por eso decíamos que no hay un patrimonio nacional, a veces se chocan, a veces se conjugan, a veces se encuentra alguna síntesis, pero en general es provisoria. Quizá en la Argentina, como patrimonio casi unánime, tenemos esto que habíamos hablado, el cabildo. ¿Quién no lo dibujó en la escuela primaria? ¿Quién no tuvo que pegar la figurita? ¿Quién no? Y en la Casa Histórica de la Independencia, que nosotros por acá le decimos la casita de Tucumán, a los tucumanos no les gusta nada.
Y entonces vamos a encontrar que siempre esto es también otro territorio en disputa. Marx, habíamos visto, habla de estructura, superestructura, la superestructura como el aparato ideológico que sostiene y trata de reproducir los modos de producción, los simplifica mucho y es bastante mecánico, pero es el inicio del trabajo después de Gramsci. El bloque social dominante, ya siguiendo a Gramsci, consigue que por persuasión, habíamos hablado también, persuasión y a veces con represión, que otras clases adhieran a los valores, incluso en el patrimonio, y que se sostengan esos valores y los discursos que conllevan esos valores o que transmiten esos valores. Cuando hablo de discurso, no solo de discurso hablado, sino de la valoración de ciertas arquitecturas, de ciertas músicas, etc. Pensemos otra cosa, que eso lo estuve reflexionando, no lo había trabajado. Cuando un tipo como Carlos Vega o Andrés Chazarreta empiezan a recopilar las músicas populares en Santiago del Estero, en todo el país, el caso de Carlos Vega, no sé si tenía idea de que eso también empezaba a generar una valoración como patrimonio de ese tipo de expresiones culturales, de esos bienes. Por supuesto, sí hubo, incluso en Buenos Aires empieza a llegar en los años 30, un gusto por el folclore del norte, del litoral tardó un poco más en llegar, del oeste hacia las radios, porque ahora vamos a ver el tema de los medios de comunicación y de ciertas industrias culturales, pero también hace que empecemos a valorar otros registros, otros bienes que hasta ese momento no estaban siendo para nada valorados. Bueno, esto ven las síntesis que encontré en su momento cuando escribía esto, hegemonía y movimientos antihegemónicos en el campo de la cultura y del patrimonio, y la cultura como un campo de disputa, como herramienta de coacción, de persuasión o también de rebeldía. En el siglo XX empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras en Europa, pero después se dispara, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados empiezan a trabajar, explicitar cada vez con más fuerza y con más importancia desde lo ideológico y desde lo político, las políticas específicas de cultura. Se empieza a considerar que esa herramienta cultural es una forma de cohesión social. Lo podemos ver en un sentido u otro, o depende de cuál sea la hegemonía vigente. Digamos, con el peronismo sabemos que hubo un trastrueque de ciertos valores que se intentó dar. La Comisión Nacional de Cultura, que era una comisión de notables, pasa a transformarse en Secretaría de Cultura. Obviamente hay una visión muy totalizadora y unificadora de la cultura, eh, con rasgos de la llamada alta cultura, la cultura de élite, y con la cultura de masas. O sea, hay un proceso de democratización de la cultura desde un Estado que es muy fuerte. Incluso figuran ciertos registros en los planes quinquenales o en la Constitución del 49. El famoso apertura del Colón al pueblo fue un rasgo muy importante, siempre desde ese lugar de elevar la cultura del pueblo, pero también hay expresiones de la cultura popular que se empiezan a
trabajar de una manera y a valorar de una manera que hasta ese momento no había sido. Pero inmediatamente, ustedes ven toda la pantalla, pues yo tengo acá la barra de herramientas que no la puedo sacar. Surgen con el siglo XX, la tercera década del siglo XX, la radiofonía. Ya estaban como cultura de masas instalados los periódicos, las revistas. Cultura de masas, ¿ustedes trabajan en alguna otra materia el concepto cultura de masas? Todavía, ¿Eh? todavía. No lo hemos visto todavía, por lo Ah, menos bueno, particular. entonces hagamos una pequeña definición, enunciemos una pequeña definición. La cultura de masas no es la cultura popular, aunque muchas veces se trata de confundirla. La cultura de masas implica que primero hay una masa, o sea, un gran grupo social indiferenciado y un centro productor y emisor de cultura. Entonces hay una irradiación y la cultura concebida como también una mercancía. Fíjense que con el auge primero de los periódicos y de las novelas gráficas, de las historietas y demás, de las revistas, aparece esto. Constancio Vigil era un señor muy rico que producía diarios, las revistas, los diarios, todos llevaban información, pero siempre producida por ese centro. Después aparece la radio, que fue fundamental en la propagación del fascismo y también en la resistencia, pero contrahegemónicamente. Y también fue el cine, la radio, los instrumentos de emisión de propagación de ideología, de construcción de consensos y de sentido común a escala prácticamente planetaria. Y es muy interesante cómo en algunos lugares es solo la industria cultural, Estados Unidos, en otros el rol del Estado es fundamental y empieza, vuelvo, en la década del 30 con el fascismo, pero también, nuevo, los países centrales, bueno, los países centrales son de la Gran Guerra, de la Primera Guerra, los países aliados, capitalistas, y la Unión Soviética tienen un manejo de la industria cultural como elemento de propaganda, para contrarrestar la del nazismo, en menor medida la del fascismo italiano. Pero bueno, terminada la guerra, se encuentran con estos impresionantes aparatos y vamos a empezar a ver, qué sé yo, que tanto el bloque capitalista, los dos bloques hegemónicos que se consagran después de la Segunda Guerra, generan elementos y productos de la cultura de masas en cantidades astronómicas y en distintos registros, la historieta, el cine, los seriados, y es muy interesante porque la vez pasada estábamos analizando cómo hay cierta equiparación, esto ya estamos hablando de la época stalinista, obviamente, entre la creación del superhéroe y un Lenin, un prócer de la Revolución Rusa, con una estética no igual, pero que tiene ciertos rasgos de similitud. Hay toda una creación, vuelvo, de consenso, de sentido común, porque se dice, esto es muy interesante en semiótica, en semiología, se supone que el sentido común es la sensatez, es la cordura, es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y sentido común es exactamente la línea en que uno interpreta y decodifica los mensajes. Es la ideología que uno tiene introyectada, ¿eh?
y aparece como la forma de decodificar la mayoría de los mensajes que nos llegan, la realidad. Siempre decíamos también bueno, en la escuela de museología, cuando discutíamos algunos temas de comunicación, un museo es un organismo que comunica. Y decía un profesor de Historia de las Ideas una cosa que me quedó muy grabada. Dice, en el siglo XIV, 1300, en Italia, una Italia que todavía no existía, el sentido común indicaba que la Divina Comedia era una crónica de un viaje posible a los infiernos, a los círculos, a todos los lugares que estaban señalados, y se buscaba cuál era la entrada al infierno por la cual Dante había empezado el recorrido, después guiado por Virgilio. Y en cambio, la crónica del viaje de Marco Polo, que se empieza a conocer, imagínense que todavía no había imprenta, pero ya no era el patrimonio de la escritura y la lectura, no era únicamente de los monjes, como había sido en la Alta Edad Media, le pusieron un sobrenombre que todavía persiste, le llamaban Il Milione, porque consideraban que lo que describía de la China, de lo que ahora, de la ruta de la seda y de la corte del Khan y todo lo demás, eran 1.000.000 de mentiras. El sentido común rechazaba esa crónica y aceptaba la de la Divina Comedia, que era una obra puramente literaria, con sentido moral y todo lo que fuera. Entonces, la concreción de ese sentido común es fundamental en la batalla también ideológica, no solo dentro de una sociedad, sino también a escala planetaria. Y pensemos lo que fue los 30, 40 años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aparecen en esto dos modelos, aún en el bloque capitalista. Obviamente, en el bloque soviético, o el llamado lo que estaba en el Pacto de Varsovia o en la China de Mao, la centralización era por parte del Partido Comunista. Todo era autorizado o no por ese Partido Comunista. Rusia tuvo muy buen cine previo a la revolución, habíamos hablado el otro día de Einstein, y siguió Einstein al servicio del partido, porque también, no sé si tenía muchas ganas, pero a Stalin no se le podía decir que no. Y bueno, la creación de símbolos por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética en arquitectura, en esto, es infernal. En los estados básicamente de tradición anglosajona, Estados Unidos, el propio Reino Unido, Australia y otros, tenemos la idea de los trusts, que son como especie de fundaciones público-privadas que se manejan con algún presupuesto estatal o algún aporte, pero sobre todo con financiación de donaciones, de venta de entradas y demás. Ideológicamente, por lo menos yo el caso que conocí más y estudié más fue el de Australia. Ideológicamente es una situación, ellos tenían, sobre todo el de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, un concepto ideológico bastante interesante. En general, los anglosajones de las ex colonias británicas, salvo los Estados Unidos, que es un caso muy particular,
tiene una visión muy interesante de su condición periférica, pero en cierto modo también privilegiada. Entonces lo trabajan con esa dicotomía de una manera muy interesante. Estados Unidos también tiene trusts. La parte de monumentos históricos se maneja junto con parques nacionales, la administración de los parques nacionales. O sea, el Capitolio de Washington como el Yellowstone Park son administrados por la misma entidad en cuanto a su condición de patrimonio. Incluso la Casa Blanca, que también es residencia de los presidentes de Estados Unidos, tiene un manejo muy acotado. Pueden hacer, vieron que allá la primera dama y todas esas cosas que son las que decoran los salones y demás. Pueden elegir entre una gama de mobiliario, de cortinados, de alfombras, de elementos que están a disposición, pero que no les pertenecen y no pueden hacer cualquier cosa. En cambio, en los países europeos, aún los alineados con Estados Unidos, la incidencia del Estado es más importante. En general, hay un Ministerio de Cultura. El modelo es el Ministerio de Cultura de Francia, de la Quinta República, la que se instaura después de la caída del nazismo, con De Gaulle, y que lo llama a Malraux como el primer ministro de Cultura de esa Quinta República. En el medio de todo esto, de estos modelos estatales, y cuando digo estatales, aunque sean privados, de alguna manera, si consideramos al Estado como la estructura social del bloque hegemónico, la estructura política que genera el bloque hegemónico, también la industria cultural privada es parte de ese Estado. Como anticipo, con el correr del tiempo empieza a haber cada vez más elementos contestatarios, más autoorganización de la sociedad civil, que empieza a generar la defensa de ciertos bienes, tanto culturales como naturales, porque es otro de los conceptos que me parece que no subrayamos adecuadamente el lunes, y la primera, aunque algo se mencionó. También la idea de patrimonio cultural diferenciado del patrimonio natural es cada vez más, está tratándose de integrar cada vez más, porque hay ciertos manejos, ciertas conceptualizaciones, ciertas necesidades que convierten a la idea de la valoración de los bienes comunes, tanto el agua, por ejemplo, pensemos en todas las organizaciones que surgieron desde los 90 para acá, no a la mina de Esquel, el Famatina no se toca, los grupos de Hachal, etcétera, etcétera, así como también grupos de ciudadanos en Buenos Aires, en Córdoba, en otros lugares, defendiendo a la arquitectura y la escala urbana de los barrios. Es un tema que está álgido porque el poder es cada vez más poderoso y arrasan con ciudades y territorios y condenan a los grupos humanos, tanto sean urbanos como rurales, a una vida absolutamente de supervivencia. Si yo no puedo beber el agua del río o no sirve para regar mi huerta, mi plantación, lo que fuere, ¿qué pasa con esas comunidades? Ahora están arrancando de vuelta, queriendo volver a permitir la megaminería en Mendoza. Ellos tienen una ley que lo prohibió
que debe tener 10, 15 años, como mucho, no me acuerdo el número. Pero bueno, la idea de que todo esto lo valoramos empieza a ser sostenida por primero grupos pequeños y después se van tejiendo redes sociales, comunitarias, cada vez más extensas en esa defensa. Habíamos visto en patrimonio artesanal comunidades que empiezan a sus producciones tradicionales de ponchos en Catamarca, de otros oficios, alfarerías en La Quebrada, también textiles, etcétera, en el noroeste u otras, empiezan a formar cooperativas, defensas, se empieza a ver que la única alternativa es correrse de un modo de producción extractivista, que lo único que busca es la renta, y la renta de los grupos económicos más poderosos, que lo único que busca es extraer renta sin importar los territorios y las comunidades. Y en eso es lo mismo, una capilla de adobe en Catamarca que una casa de chapas de origen británico que alberga la memoria de algún poblador inmigrante en Ushuaia, o de algún miembro de la élite que gobernó ese territorio, como cualquier otro, como un río, como los esteros deliberados. Digo, la idea de valorar lo que nos pertenece, porque si no nos vamos a terminar muriendo, marchemos, si seguimos así, marchemos a la extinción, va a haber que replantearla y hacer un gran movimiento contrahegemónico, porque realmente el bloque de poder es enorme. ¿Dónde estamos? Estamos bastante bien. Hagamos una pequeña pausa. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría escuchar opiniones. Yo tengo una pregunta, pero Sí. que tiene que ver con el sistema, porque no termino de entender. ¿La bibliografía va a estar subida al campus? Porque yo no veo que esté esto no veo A ver, textos. se podrían subir los títulos, pero es un trabajo tremendo. Yo me manejé a partir de la pandemia básicamente con PDFs que hemos conseguido y demás. Hay algunos libros que recomiendo que están en el programa, que son aparte que por ahí no los tengo en PDF. Pero subí algunos al Drive el otro día, a mi Drive personal. Pero ¿cómo accedo al Drive? Porque no lo veo es el enlace para ir al Drive. Está en el grupo de WhatsApp, te lo tengo que mandar por la plataforma. Bueno, Fíjate, ok. dale, después pásame, porque la verdad es que es mucho más ágil un grupo de WhatsApp. Creo que en casi todas las materias lo hacen. Mandé esto por sí por la plataforma, los mensajes ya desde hace 10 días por lo menos. Así que bueno, Claro, pero es que yo no estaba inscrito, no aparecían los listados y recién recibí o sea, el único mensaje que recibí fue el de la tormenta, antes de eso nada, ah, y, bueno, tengo que y no. revisar bien entonces eso, pues todavía no están ¿Vos cómo te inscribiste? Yo me inscribí en realidad para la materia que está en culturas tradicionales, que es Mm, patrimonio artesanal. sí. Me inscribí en forma manual porque soy de una camada vieja Ajá, ajá. y Sí, en entonces realidad debes estoy así. estar ahí. Bueno, hace una Ahí, cosa. profe, igualmente yo puse el link en el chat está el Ah, ok. copiar el link que vos pasaste al grupo. Ah, bueno, Ah, ahí bueno, entré. dale.
Buenas tardes, profe. Disculpe Sí, que no pude activar la cámara, un desastre para entrar y después no pude activar la cámara. Todos los libros o los textos que usted mandó por el Drive, yo los pude descargar. Y no solo eso, bueno, el traductor de Google usted dijo que no es exacto, pero los traducía todos. buenísimo. Así que los tengo, o sea, los tengo, los guardé, lo hice por partes porque eran como pesados y no me lo tomaba el traductor entero, Sí, pero los pude descargar bien, los pude descargar bien. Y la conferencia de Ochi la escuché 2 veces porque es maravillosa. es Y lo muy que usted hablaba interesante. recién, sí, de la apropiación de lo que es lo natural y los elementos de las culturas populares, lo explica tan bien, que, le repito, la escuché 2 veces porque es muy, muy interesante. Es muy interesante este concepto de que eh, los grupos indígenas, los grupos afro, están como fuera de la historia y son lo exótico. Y las clases Exactamente. dominantes, que son euro, norcéntrica, si mal no recuerdo, porque no la volví a escuchar ahora. Sí, eurocéntricas, Sí, sí, pero también incorpora a los Estados Unidos, ¿no es cierto? sí, también. Eh, Consideran que estos grupos subalternos, de los subalternos, están fuera de la historia, son el otro exótico que se hablaba en el siglo XIX cuando empieza a configurarse la antropología como disciplina. Es muy impresionante eso, porque se dan cuenta que nos pone en un lugar muy complicado, por ahí no a nosotros que somos urbanos y que somos más o menos blanquitos o lo que fuere, pero a los, digo, en Río de Janeiro hay tours a las favelas. Y no es con una condición de encontrar eso, vamos a hablar algo muy interesante cuando nos toque puntos de cultura, porque vuelvo al concepto, antes de aparecer lo de Malraux, eh, a ver, Candela quiere decir algo, pero dale, dale, decí y después hago un comentario yo. Con respecto al color de América, profe, por ahí usted dice para nosotros que somos blanquitos, y en realidad es una blanqueada artificial que se manda desde el Estado, cuando en realidad los menos eran los blancos en Sí, todo el sí, 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 sí. territorio de Latinoamérica. Eran Bueno, eh, mucha cantidad de indígenas, mucha cantidad de negros y los mandamases blancos. Entonces, así es, así es. pero todo se blanquea a raíz de los papeles, con esto del invento del trigueño y con esto de vos vas a ser libre como esclavo si te casas con un indio y se te va blanqueando. O sea, es toda una situación de blanqueamiento que desconocemos y que en realidad si salimos a la calle hay muy pocos blancos. No, O sea, no, pero cualquier calle, en escúchame, cualquier ciudad, en cualquier pueblo, somos muy ¿cuántos? pocos los blancos. Yo no soy blanco, soy marrón. Bien, bien, perfecto. Pero digo esto, a ver, mi abuela correntina, por X causa, era mestiza, lo que en la colonia se llamaba mestiza, hija de un blanco y mi bisabuela era guaraní. Tuvo por X causa, porque su padre tenía dinero y la quiso, no sé. No conozco bien la historia, porque ella la tenía muy, muy reservada, no la compartía. Fue a escuela normal, se recibió de maestra en el año 18, que eso era una cosa que no cualquiera accedía. A lo sumo se llegaba a la primaria en general. Y ella se olvidó del guaraní, nunca reconoció que hablaba guaraní y no se reconocía descendiente de pueblos originarios. Yo recién en el último censo pude poner que soy descendiente de pueblos originarios, aunque, claro,
por otro lado, por el lado de mi madre son todos inmigrantes y es más difícil de reconocerlo. Pero, digo, también la gran inmigración en Argentina produjo un blanqueamiento también. Y, como decís vos, la política estatal, eso, lo dijo el mismo Alberto Fernández hace 3, 4 años. Fue espantosa esa... Usted sabe, usted sabe, profe, que a mí me encantaría saber los números de verdad, ¿no? De la gran inmigración, porque es todo más para las grandes urbes. Y así todo, el poblador de todos los pequeños pueblos y de las ciudades del interior, y mismo acá en Buenos Aires, en Capital, creo que tenemos que hacer el ejercicio de caminar y mirarnos y vamos a ver que la mayoría somos marrones. Entonces, es más bien vergonzante, o era vergonzante, como yo le contaba a la profe de lengua, a mi bisabuela le quebraron una falange porque estaba diciendo cosas en quichua. Entonces, era vergonzante ser indígena, era vergonzante ser negro, era vergonzante ser de aquí, era más lindo y eran más felices los de allá, pero es una costumbre de colonización que de a poquito la vamos cambiando, de a poquito Sí, vamos sí, 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 sí. valorando quiénes somos, a poquito nos vamos encontrando, ¿no? Seguramente es así. Eh, bueno, ahora se me fue lo que quería comentar. Eh, bueno, no importa, si después tenemos que retomar algo. ¿Algún otro comentario sobre lo que venimos diciendo en esta primera parte? Bueno, si quieren seguimos y terminamos un poquito antes de las 8, calculo. Bueno, volviendo a estas experiencias, no vamos a tratar demasiado más lo de los trusts en los países de origen británico, pero me parece que me estoy faltando algo. Buah, ya aparecerá. Eh, Habíamos dicho esto, que con la con la Quinta República se crea el Ministerio de Cultura, de Bienes Culturales y demás. Tenía otro cargo previo, más cercano a la finalización de la guerra, pero se termina de consolidar en el 59 la idea de este ministerio, se termina de conformar con todo. Imagínense la tarea de reconstrucción de un país como Francia después de la invasión nazi, la resistencia, la llegada de las tropas aliadas, bueno, la destrucción material y el problema social y económico que había que recomponer, y con una mezcla de conservadurismo político y social, pero dando cuenta de un escenario completamente distinto. De Gaulle y Malraux trabajan con desde varios frentes y con un aspecto muy interesante. Prestigio y obra social. Uno de los principales programas que desarrolla es lo que se llama la Casa de los Jóvenes y de la Cultura, porque se suponía que había que empezar a reconstruir un lazo social muy deteriorado por la guerra, y para ello recurre a la arquitectura moderna y en particular establece un trabajo con Le Corbusier, que es uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna, que empezó a trabajar eh, en este sentido de diferenciarse de la arquitectura anterior alrededor de los años de los finales de la Primera Guerra Mundial,
ahí triunfa lo que es la arquitectura moderna, estas casas blancas, cúbicas, prácticamente sin adornos, tiene una serie de implicancias el por qué surge, pero entre otras cosas había las casas anteriores, las grandes casas, había que tener mucha personal de servicio para limpiar, para mantener el orden de las cristalerías, los muebles trabajados, los cortinados, etcétera, etcétera. Y había que reconstruir muchas viviendas y entonces era mucho más económico trabajar con eso. Y un tercer factor, el problema de la gripe española y del resurgimiento de la tuberculosis en la inmediata posguerra hace que los muebles de terciopelos, grandes telas y que juntaban polvo se consideraban muy facilitadores de crisis respiratorias, asmáticas, de los enfermos de tuberculosis, etc. Después de la Segunda Guerra, Le Corbusier empieza a trabajar con un lenguaje que después se conoció como brutalismo, porque usó mucho el hormigón armado en bruto. Esto es la génesis del brutalismo. Hay arquitectos en todo el mundo que que después tomaron algunas de esas ideas, algunos las adaptan, otros no. Acá en la Argentina tenemos varios casos. El llamado Banco de Londres en su momento, la Biblioteca Nacional acá en Buenos Aires, el Colegio Manuel Belgrano en la Avenida Colón en Córdoba, creo que la Municipalidad de Córdoba también. ¿El Teatro Argentino de La Plata puede ser? El Teatro Argentino de La Plata sería uno de los últimos exponentes, sí. Bien, bien. Hay un hotel de turismo en Formosa, que es una gran iniciativa que tuvo los gobiernos desarrollistas, primero de la época de Frondizi, y lo continuaron en alguna medida la dictadura de Onganía y la de Lanuse. Hicieron hoteles de turismo, yo estuve en el de Saespeña hace unos años, en el Chaco, no llegué al de Formosa, bancos, instituciones, porque tienen una ventaja, no necesitan no necesitan tanto mantenimiento, no la tenés que pintar cada 2 años, porque va envejeciendo como envejece una piedra, a lo sumo se limpia cada tanto. Pero bueno, estas casas empezaron también a generar políticas culturales, había talleres, había creación cultural y había consumo de bienes culturales centralizados. Digamos, se fue generando una verdadera y muy interesante democratización cultural y también empezó a surgir creaciones que pasaron a ser admitidas, o sea, a ejercerse una incipiente democracia cultural. A ver si me estoy perdiendo de algo. Bueno, un poco lo que hacemos, cualquier cosa lo repasan. Lo tengo que subir, todavía no lo subí. Malraux trabaja mucho con esto, fueron 10 años. Lean este pequeño comentario que trabajé, que transcribí, perdón. Y es muy interesante este ideario humanista y laico, que se toma como una especie de la categoría del arte. Esto es también producto de la cultura europea del siglo XVIII, del iluminismo, donde la religión va siendo desplazada por el arte y por un concepto nuevo del arte, lo que tradicionalmente en cualquier grupo humano, cualquier cultura, el arte como un concepto separado no existe. Hay un libro que se los voy a pasar, lo usábamos en Patrimonio Artesanal y en Artesanías, pero me parece que sirve también como refuerzo y concepto de esto.
Octavio Paz tiene un texto que es muy interesante, es cortito, es breve, que se llama El uso y la contemplación. Arte en latín, que es de donde viene, y lo toma del griego tecné, ars, tecné, son los dos términos tanto del latín como del griego. Quieren decir oficio. Tecné, que da técnica, tecnología en los idiomas de origen europeo modernos, y ars, que da artesanía y arte. Esa división también es de clase y también aparece en la Europa del siglo XVIII. El arte como contemplación, como cosa, se reserva lo que en las culturas más antiguas es lo sagrado. Entonces, uno tenía más cuidado para hacer una estatua de una virgen en Europa o un cuchillo de obsidiana en Mesoamérica, o los rostros, las cabezas olmecas, porque eran del territorio de lo sagrado. La arquitectura de los templos en todo el mundo tienen un cuidado muy especial respecto de otras formas de construir, lo mismo que las de las clases altas, qué sé yo. Un templo en Egipto es totalmente de piedra y es de una escala monumental, porque los dioses tenían que representar dioses que eran una escala inmensamente mayor que la de un ser humano. Las casas del pueblo eran en general de adobe, y entonces volvían a la tierra conforme cumplían un ciclo de vida útil y se reconstruirían o no. Pasa lo mismo en el Cusco, pasa lo mismo en Teotihuacán. Nos quedan registros de las viviendas populares y de los grandes centros ceremoniales o del poder. Entonces, esa visión del arte como parte, como sustituto de lo sagrado, la sigue siendo parte de la alta cultura. Y ahí se va acuñando el concepto de artes menores o artesanías para lo que era lo profano. Pues un cuenco para cocinar o para beber, un cuchillo para cortar el cuero y hacer las trenzas en la pampa, que para lo festivo se ponían, según las posibilidades de cada uno, incrustaciones de plata, nácar, hueso o lo que fuere. Entonces, eso profano pasó a dar lugar a las artesanías, las artes, y después, ya en el siglo XX, el diseño y el diseño industrial. Todo un capítulo de la cultura que es muy interesante, pero no hace tanto a nuestro hilo conductor. Entonces, dentro de una sociedad industrial, ¿no? Parte del aparato de la superestructura, pero quizá con un fin progresista y altruista, era ver esto, la cultura y el arte, como parte de un bienestar espiritual o no material que también se consideraba necesario. Bueno, hablando de Malraux, que es también otro de los temas que va a quedar ahí medio, pero que lo tenemos que enunciar y trabajar un poco. En el mundo de esa posguerra, estamos hablando, los países árabes empiezan a tratar de desligarse del peso europeo. Estamos hablando de Egipto, Siria, y se van formando con los partidos laicos de esos países musulmanes, en otros países, pero no fue tan fuerte. El más importante es el Egipto de Nasser, que durante un tiempo fueron República Árabe Unida
junto con Siria y no me acuerdo qué otro país. O sea, habían hecho como una especie de confederación. No creo que fuera Jordania, pero bueno, ahora se me fue un poquito. Y frente a la disputa hegemónica de escala mundial entre el bloque soviético y el capitalista, se empieza a generar por ahí un acercamiento al bloque soviético, pero de alguna manera, junto con Sukarno allá en Indonesia y otros, se va creando el concepto de tercer mundo que estuvo vigente y que de alguna manera lo sigue estando como alternativa frente a estos bloques hegemónicos que no daban lugar a ningún tipo de posibilidad de autonomía de los países excoloniales, tanto los que nos independizamos un poco antes, como de los que se iban independizando después de la Segunda Guerra Mundial, la India, poco más tarde los países africanos, los del extremo del sudeste asiático, con todos los conflictos que han surgido. Entonces, Nasser empieza a tratar de hacer un desarrollo acelerado de la población que estaba en una situación económica y social muy, muy degradada, en acuerdo con la Unión Soviética, prevén una gran represa para producir energía eléctrica, para controlar las crecidas del Nilo, que habían sido el factor de desarrollo de la antigua civilización egipcia, pero también que generaba inundaciones, y ellos querían tener un control mayor, una política desarrollista de ese río, ¿no? Y de sus vaivenes, sus crecidas y demás. Entonces se proyecta la represa de Asuán, que es en la última catarata del Nilo, después ya discurre todo entre el territorio egipcio. Esto es en el sur del actual Egipto, y estaban los famosos templos de Abu Simbel, el templo de Ramsés, que estaba excavado en la roca viva, mirando al Nilo hacia el oriente, una cuestión de ciertas premisas de lo que tenía que ser un templo para la civilización antigua egipcia. Esto iba a implicar, la creación de esta represa iba a implicar que el templo de Ramsés II iba a quedar sumergido. Y en una reunión de la UNESCO, en 1960, esto se proyecta a fines de los 50, el peligro era bastante rápido, porque la idea era hacer a marchas forzadas un poco lo que intentó hacer con los desastres que originó de manera muy violenta y totalitaria Stalin con la industrialización, las granjas colectivas y demás en la ex Unión Soviética. No de una manera tan tremenda, pero sí la idea era socializar, tener energía, poder desarrollar una industria, etcétera, etcétera. Esto es controlar las crecidas del Nilo. Entonces, mucho que no importaba. Pero la UNESCO, que se había creado recientemente como un organismo de las Naciones Unidas, con sede en París, aprovecha un discurso el 8 de marzo, mira, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, lanzar la campaña internacional a favor de la conservación de esos monumentos. No era uno solo, pero el más importante era el de Ramsés y quedaba completamente unido, pero en el Valle del Nilo estaba lleno de monumentos menores. Si alguien conoce Madrid, muy cerca del Palacio Real, hay un templo, no me acuerdo cómo se llama, que lo que hizo Nasser fue, consiguió el apoyo de la comunidad internacional para trasladar a Abu Simbel,
Y muchos de los templos se desmontaron y se armaron en otros lados. Algunos en Egipto, otros fue como reconocimiento a distintos gobiernos que habían puesto dinero para esto. Entonces, lo interesante de esto y de este discurso es considerar que esos bienes culturales no son solo patrimonio, no se consideran o no se ven solo como patrimonio de los países que los albergan, sino que es un bien común, sobre todo los más antiguos, que son de alguna manera patrimonio de toda la humanidad. Son un patrimonio mundial. Esto se formula en ese discurso y se inicia una gran actividad para conseguir financiar, ni la Unión Soviética quería o podía hasta un cierto punto, y Egipto no podía seguramente, financiar el traslado hacia cotas superiores de un templo excavado en la roca. Imagínense la profundidad de lo que puede tener un templo egipcio, que tenía sus antesalas, salas hipóstilas, que es bajo las columnas, lugares donde iba llegando el pueblo, donde llegaba después otra comitiva más selecta, después solo donde la aristocracia, después el faraón, y el último reducto donde solo los sacerdotes podían entrar. Y una escala descomunal, porque no hay catedral en Europa ni en América, ni en, no sé, otros templos que puedan tener esas escalas tremendas que tenían los monumentos egipcios, sobre todo los templos. Bueno, se genera después vamos a volver a lo que dice Le Corbusier, un movimiento que fue costosísimo y enorme y exitoso. El templo de Ramsés II de Abu Simbel se corta por partes, se genera también en la roca viva una bóveda de hormigón muy gruesa, porque claro, no se sabía si iba a tolerar después del movimiento de estas piedras de estar tan comprimidas, cuando se cortaran y se reubicaran en otro lugar, si iba a soportar más, aunque iba a soportar menos peso que el que soportaban más abajo, iba a soportar la misma con cierta garantía. Entonces se hace esta bóveda de hormigón enorme y se van trasladando pieza a pieza. La técnica utilizada fue de avanzada para ese momento, son ya 60 y pico de años. No, se cumplieron los 60 años que empezó el operativo del traslado. Se tenían que cortar las piezas, que era todo monolítico, vuelvo a esto, estaba excavado y tallado en la roca viva, para que la pérdida de material fuera ínfima y cuando se recolocara ni siquiera se percibiera que había habido un corte en ese lugar. Tenemos las distintas cabezas, los cuerpos, esta es una imagen del faraón, no sé. Muy impresionante cómo se fue haciendo, y fue un esfuerzo colectivo y un esfuerzo internacional que dio un fruto muy interesante. Volvemos a esto. Años después, pocos años después, muere este Le Corbusier que les comentaba, y lo que dice en la despedida es: Chandigarh y no sus escritos los que nos han revelado la fraternidad secreta entre Grecia y la India. Esto dice en el funeral de Le Corbusier, Malraux, que era su amigo. Las obras y no las teorías, volviendo al concepto este de patrimonio arraigado a lo material. Han puesto de manifiesto el gran y profundo parentesco de las formas arquitectónicas.
Ahora les digo por qué se hace referencia y qué es este Chandigarh. Al decir que las calles no habían sido hechas para los autos, sino para los peatones y para los jinetes, revelaba un lenguaje milenario. Vuelvo, trata de hermanarse y de considerar que todas las culturas son, de alguna manera, una cultura que se originó allá lejos y hace tiempo y que se ramificó. Algo de cierto hay, no en el concepto que ellos precisamente manejaban como lo natural, porque tenía mucho que ver con las grandes civilizaciones. Pero, qué sé yo, todos somos descendientes de algún homínido en África. Así que bueno. Porque anunciaba el porvenir y metamorfoseaba todo el pasado. Esto también es interesante de lo que decíamos el otro día. La proyección, las herramientas de los bienes culturales que le dan, que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, nos sirven en la medida que se integren a un proyecto de futuro. Anunciaba el porvenir, metamorfoseaba la historia. Estoy con prótesis nuevas y por ahí se me traban algunas, perdón, algunas palabras. Metamorfoseaba todo el pasado de los muertos para entregarlo a los vivos. Es muy interesante esa visión porque, con diferencias ideológicas, y pensando que él es del bloque dominante, es muy interesante la reflexión que van haciendo. Y acá les muestro un poco lo que decía. Chandigarh es un producto muy interesante. La India de Nehru, cuando se hace la independencia, el Punjab, una parte era musulmana y forma el Pakistán con otra parte musulmana que es lo que hoy es Bangladesh. Era Pakistán occidental y Pakistán oriental. Bangladesh era Pakistán oriental. Pero el Punjab, que era un estado que mayoritariamente quedó en la India, porque era más que nada de religión brahmánica y otras religiones hinduistas, se conforma como una de las pocas ciudades y urbanismo moderno hablamos del siglo XX, junto con Brasilia y algunas otras ciudades menores en el resto del mundo. Si alguien es de La Pampa o estuvo en Santa Rosa, el centro cívico que hace, aunque está pintado ahí todo amarillo, el hormigón es una pena, Clorindo Testa en Santa Rosa, con la provincialización necesita también adaptar la capital a tener un poder legislativo, etcétera, etcétera. Tribunales propios y demás. Y él estos son los edificios del Capitolio, que está acá, fuera de la trama urbana, grandes supermanzanas con zonas de vivienda, paseos parquizados y demás. Y fíjense la monumentalidad que da, si mal no recuerdo, es el secretariado, y esta es la legislatura, el parlamento. Entonces, de esa internacionalización, de esa afinidad con esta arquitectura moderna, de la idea de recuperar y de no perder esos templos que iban a quedar sumergidos, sobre todo el de Ramsés II, se consolida muy rápidamente la idea de patrimonio mundial, que queda asociado, insisto, a lo arquitectónico, lo monumental, lo arraigado, y empiezan a partir de ahí todo un proceso de empezar a nombrar patrimonio cultural, mundial, patrimonio cultural de la humanidad, viene a posteriori
con la convención que vamos a... Vean el texto, el fin de semana largo, estoy bien, el texto de Laura C. Smith sobre la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Al quedar el concepto de patrimonio mundial y de patrimonio tan arraigado a lo arquitectónico, a lo material, encontraron que las tradiciones populares, las fiestas, las canciones, ciertos ritmos, desde el tango, el samba o el fileteado, tienen que ser de otra categoría. Y como alguien dijo el otro día, no me acuerdo quién fue, es muy interesante porque si yo considero patrimonio el edificio, me pierdo qué pasa con la técnica que lo generó, con el armado de los planos para idearlo, cómo es esto, el trabajo que implica armar los encofrados de madera, colar el hormigón líquido para que después adquieran una forma pétrea. Digo, tengo tantas cosas. O en una alfarería, yo tengo por un lado el producto terminado y tengo un modo de producción que es tan cultural y tan importante como el mismo objeto terminado. Entonces, por un lado es difícil desarraigar o separar una cosa de la otra, es como, digamos, una cosa es mi alma y otra cosa es mi cuerpo o mi espíritu, o mi raciocinio no depende de algo de mi cuerpo, es como si fuera una dicotomía que es muy difícil de manejar. Eso por un lado. Y genera una serie de inconvenientes porque vuelvo a esto. Yo declaro Patrimonio Mundial la Quebrada de Humahuaca, cultural y natural. Sí, señor, muy lindo. Y a la señora de Blaquier, a Gerardo Morales o a Snopek, lo único que se les ocurre es ver cómo pueden hacer plata con eso. Entonces, nunca entregaron los títulos de propiedad a las comunidades originarias, solo se fomenta el turismo, y un turismo extractivista, podemos decir, intensivo, que gentrifica, el concepto de gentrificación del urbanismo es cuando se empieza, es también una forma de ejercicio del poder, ¿no? Se empieza a comprar muy barato lugares en donde desacreditados o deteriorados. Esto se usó en principio para las ciudades, ¿no? Por ejemplo, San Telmo en Buenos Aires no se podía construir porque estaba previsto arrasar todo y hacer una ciudad moderna de este tipo. Es muy impresionante. No se valoraba para nada esa arquitectura, que había restos de arquitectura colonial, había mucha arquitectura de la inmigración italiana, alguna arquitectura francesa, alguna poca arquitectura más moderna, pero dentro de un paisaje muy interesante y muy degradado. Cuando se congeló la posibilidad de construir, se empieza a degradar, pero también le permite conservar unas formas arquitectónicas y un paisaje urbano interesante, porque no empezaban a aparecer las propiedades horizontales que hay en el resto de la ciudad. Se consigue declararlo zona histórica y hay mucha gente que empieza a comprar el equipo original con el arquitecto Peña y demás. Trataba de integrar a la población, ver que, pero nunca tuvo recursos, eso es la verdad. Es más, se consiguió sacar eso con la época de Cacciatore
después los gobiernos radicales y sobre todo cuando viene el grosso, ya ven mercancía. Entonces se produjo un proceso de, por un lado, de tuburización con casas tomadas y por otro lado de gentrificación. Gente de mucho poder, mayor poder adquisitivo que la población originaria, compra barato por esa situación de deterioro y busca reciclar para eh, tener un beneficio económico. Tan es así, y bueno, después con el macrismo fue todavía mucho peor, que casi no hay comercio diario, provisión de alimentos para la población estable, pero tenés desde galerías de arte que se fueron mudando de Retiro o de La Recoleta, porque también conseguían un lugar de prestigio a menor precio, como las típicas casas de antigüedades, donde al final es un barrio que es más fácil comprar un jarrón chino de la dinastía Ming que una docena de facturas. Había una panadería. Yo vivía en San Telmo hace unos cuantos años y había una panadería que ahora pasó a ser casa de antigüedades. Entonces era las mejores facturas sobre la calle Defensa. Yo, perdón, vivo Y en San Telmo y es un poco así, pero tampoco es tan no, así. ya sé, exagero. Ah, ¿cómo? Exagero. No es que no, es cierto que hay un proceso de gentrificación y que está lleno de turistas y de que hay muchos Airbnb y que cambió la población, pero todavía hay gente que resistimos a eso. Sí, 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 sí. Bueno, me parece fantástico, porque es parte de lo que estamos hablando. Es un barrio hermoso, a mí me encantó vivir y era una época más complicada. Ahora te dejo, Candela. Pero bueno, y volviendo a esto, los aspectos materiales e inmateriales están absolutamente ligados y dependen de nuestra mirada. Así que bueno, podemos ir dejando mi exposición por ahora y bueno, estamos abiertos a los comentarios. Pidió la palabra Candela. A ver, voy a dejar de, antes, voy a dejar de compartir, así veo el chat eh, y veo bien a los participantes. Bueno, Candela. Profe, nosotros vimos con esto de los procesos de gentrificación el caso de el Abasto, por ejemplo, de la zona del Abasto. Sí, Fue tremenda ahí, sí, 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 ¿no? Y por ahí también es absolutamente. lo que está pasando en Palermo Viejo. También, pero lo de Palermo Viejo es espantoso, espantoso. Eh, porque no hay ninguna otra, muchos planificadores urbanos, arquitectos, hablamos de extractivismo urbano, porque si bien no están arrancando oro o explotando montañas para arrancar oro con cianuro y utilizando todo el agua disponible, de alguna manera es un proceso análogo. Vuelta, otra cosa más, para ver esta unidad también de lo considerado natural y lo cultural en una valoración patrimonial. Pero es impresionante, pues son barrios que en 30, 40 años desplazaron población, desplazaron usos, y esto sin ningún tipo de planificación, nada más que dejando que el mercado planifique. Y digo, porque también lugares muy interesantes de todo el país y en otras partes, que yo, el caso que yo también vi en los 90, yo había estado la primera vez en el año 87, en Salvador de Bahía. El Pelourinho, el casco histórico de la ciudad, había sido abandonado por las clases altas y
ocupado, esas viejas casonas, por población afro. Y había lugares de... ahí no me sale ahora. De afoyés, comida típica. Vos podías comer comida baiana en la calle o en restaurantes muy populares y con un trabajo que en alguna medida había tratado de hacer el arquitecto Peña y la gente del Museo de la Ciudad en un principio, sobre todo en la época de, de la intendencia del primer intendente Zaguier, de la época de Alfonsín, ir viendo cómo se armonizaba o el proceso de sustitución de población era lento, cómo se podía arraigar a la población existente y demás. En Bahía, además de el IPAN, el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, hay una entidad de, fue interesante eso también saberlo, que se llama el CESC, el Sindicato de Empresarios de los Servicios y de Comercio. Sí, CESC. Profe, eso se deben haber hecho un ente para estar mirando todo para gentrificar. No, no, pero fue, digo, yo lo vi en la parte anterior. Por ejemplo, habían comprado una mansión en El Pelogriño. El Pelogriño es una plaza triangular y el Pelogriño era el lugar donde se azotaba a los esclavos, cuando se escapaban y demás. Y en el costado está la iglesia de Nuestra Señora do Rosario dos Pretos, que era la cofradía de los esclavos, de los afro, los esclavizados, para ser más pertinente el término. Entonces, yo iba y te decían, acá es donde nosotros, la misma población afro, dice, rezamos a nuestros dioses con la cara de los santos católicos. Donde están Jesús, Soyalá, Estela Maris y Yemanjá, tienen ese sincretismo, es muy interesante. El lugar más sincrético de todos es la iglesia de Bonfim, porque el señor de Bonfim es el señor Ojalá. Bueno, y se fue mejorando y restaurando puntualmente algunas de esas cuestiones. Era un barrio peligroso, como lo había sido San Telmo en su momento. Se empezó a trabajar esa cuestión en la primera mansión donde se había ubicado este sindicato, es que sería como una cámara empresaria, diríamos nosotros. Se hizo una escuela de culinaria bahiana y entonces se enseñaba a la población local oficios que tenían que ver también con su tradición culinaria. Es excelente la comida bahiana. Si no la probaron, se la recomiendo. Ahora no sé si hay algo acá en Buenos Aires. Bueno, y enseñaban oficios que servían en parte para el turismo, para la gastronomía, pero también para no la gastronomía y el turismo internacional, sino local. A los pocos años, cuando sube Color de Melo, tan siniestro como el nuevo prócer que está entronizado en la Casa de Gobierno, de acá, la Casa Rosada, quiere hacer un rápido proyecto turístico. Entonces empezaron a expulsar a la población las casas o los terreiros que había en algunos lugares. Los terreiros son los lugares santos del candomblé, donde se hacen las ceremonias. Los locales de afoyé, muchas cosas se fueron perdiendo porque fueron expulsando y pasaron a ser un escenario bonito para el turismo internacional. Después se trató de ir reintegrando, pero bueno, ya es más hacia el gobierno de Lula.
Pero es muy impresionante esto, cómo vamos a tratar ideas interesantes de pensar que hay un patrimonio que de alguna manera nos convoca o hay una mirada patrimonial sobre cosas que existen en países lejanos, otras culturas muy diferentes de las nuestras, pero que en el sistema vigente lo primero que se les ocurre a la clase dirigente, al bloque hegemónico, es hacerlos plata. Cuando nada tiene valor y todo tiene precio, es muy difícil hablar de esto y me parece que la mirada de contrahegemónica es la que tenemos que desarrollar y tratar de hacer valer a futuro. Pero bueno, no sé si estoy viendo ahora, ahí está el drive, ¿no? Bien. Ah, María, vos eras la que no podía estar hoy, pero veo que estás. Ahora sí te veo. No estaba prestando atención. Ahora te leí. Bueno, y hay otro mensaje más que no puedo alcanzar. A ver si lo puedo ver. Ah, bien, gracias Natalia. Pero bueno, ya estaríamos terminando. No sé si quieren algún comentario, una cosa más. Parece que no. En la medida de lo posible, sí. Ahora te doy, Adriana, no sé por qué sí. Sí, Traten de tener, digo, es mejor la cámara prendida. Bueno, pidió Adriana, creo que iba a hablar algo, sí, le iba a decir y después Huanco. lo que usted está diciendo sobre hacer plata todo. Bueno, acá tenemos el ejemplo que va a pasar supuestamente con el CCK, el edificio de la TV pública y de la Radio Nacional. Se está hablando de eso, que aparentemente lo van a vender para hacer plata y son todos edificios históricos. Y por otro lado, la semana pasada, en la clase pasada, usted habló algo de los trabajos prácticos. Sí. Comento esto rapidito. Va a ser van a ser de manera individual o grupos 2, 3. Interesante que no sean multitudinarios los grupos. Un poco dependiendo de cómo vengan trabajando en otras materias. Con una propuesta de patrimonialización. Vamos a entregarles, déjenme porque estábamos haciendo una pequeña reformulación de cómo veníamos manejando, pero los anticipo. Vayan eligiendo algún tema, algún bien cultural, material o inmaterial, que les parezca interesante de patrimonializar. Ah, ya me acuerdo lo que me quedó y me lo anoto, que tiene que ver también con el patrimonio material e inmaterial. Chiquitos. Bueno, decí Huanco y después comento esto que había quedado medio suelto. Gracias, profesor. Sí, bueno, en todo caso, era tomando el ejemplo que comentaba en Bahía de esto de la, digamos, de la mirada mercantil de lo patrimonial, se me venía a la mente también el tema del turismo, ¿no? El rol del turismo, de la mirada también de esto del consumo a partir de siempre para generar una economía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay de eso en en estos procesos en los que también está el Estado, están las empresas privadas y todo, y tienen esos intereses también, ¿no? Va por ahí un poco mi pregunta acerca de todas estas dinámicas relacionadas. Eh, Siempre, y dentro de un sistema capitalista como en el que estamos inmersos, y que es muy difícil, es muy distinto dejar todo librado a las fuerzas del mercado que tratar de poner regulaciones. En el caso de la quebrada, que lo conocí bastante y la verdad es que es bastante
lamentable, no se tienen en cuenta la opinión prácticamente de las comunidades originarias, de las comunidades antiguas, de pueblos diaguitas, de collas, de gran cantidad de comunidades, que vuelvo a esto, ni siquiera les dieron todavía los títulos de propiedad comunitaria que prevé la Constitución Nacional reformada en el 94. Son 30 años en el que nada se hizo con los censos de las comunidades, etcétera, etcétera. Y todos los días tenemos un conflicto en algún lugar con esas comunidades. La idea, por lo menos lo que habría que tratar de hacer prevalecer, es que imponer la voz de las comunidades. En algunos lugares, con respecto de otros bienes de patrimonio, eso, el no a la mina de Esquel cumplió 30 años y sigue sin hacerse, sin instalarse una mina. Ahora quieren avanzar en la meseta. En Mendoza salió una ley que no puede hacerse megaminería y no puede hacerse fracking, pero están queriendo hacerlo. Y eso arruinaría una industria tradicional como la vitivinicultura, porque la cantidad de agua que exigen estas cuestiones es inamovible. Pero son comunidades muy activas, atentas, y que sufren represalias. Fíjense ahora, se está inaugurando el proyecto querido del ex gobernador Morales, del tren solar, en la traza del antiguo tren que llegaba hasta Villazón y terminaba originalmente en San Salvador de Jujuy. Ese tren está inactivo desde hace 30, 40 años, con algunas estaciones que habían sufrido un aluvión, estos famosos volcanes que dicen a los aluviones cuando llueve y se desprende el material suelto del barro y las piedras. Bueno, yo llegué a ver una vez en el año 84 la estación de Purmamarca con 2 metros de barro y piedra y había destrozado la... Bueno, ellos reconstruyen ahí, pero no me acuerdo si era en la misma Purmamarca o en la estación de Volcán, no me acuerdo exactamente, habían generado en el ámbito viviendas más o menos estables, grupos de gente que no tenía vivienda en el pueblo. Como si se hubieran tomado esas instalaciones. No les dieron ninguna solución habitacional, no conversaron con ellos para ver cómo se hacía. Como el tema es tener un tren para cobrar los chiquicientos 1.000 pesos, el pasaje, porque los salteños tienen el tren a las nubes, yo quiero tener esto y cobrar vuelta. No hay valor, hay precio. Desplazaron esas poblaciones y con violencia. Fíjense cómo cada tanto hay alguna represión a las comunidades de la quebrada porque piden lo que les corresponde, porque hacen valer sus derechos. Entonces es muy difícil, pero no es imposible y tenemos que tratar de que se pueda. No sé, no sé si contesto tu pregunta o te dejo con más dudas, pero bueno. Les quería decir otra cosa, que esto me acordé ahora, sobre el tema de patrimonio material y patrimonio inmaterial, como se viene sosteniendo en el discurso patrimonial autorizado o hegemónico. En Japón, la arquitectura tradicional es de madera y papel, prácticamente. Según el tipo de construcción que sea, obviamente tienen que tener algún basamento pétreo porque el tema de los terremotos es permanente. Y ellos desarrollaron esa arquitectura muy liviana sobre un basamento más o menos sólido para
recomponerlo rápidamente después de del deterioro natural, si no hubo un terremoto, o después de un terremoto, incendios. Hay templos que tienen 500 o más años en Kioto, en otras ciudades antiguas, que, claro, no hubo un terremoto, pero la madera se fue pudriendo. Entonces, los artesanos del lugar saben trabajar la madera como la trabajaban sus ancestros y como se viene trabajando desde hace 1000 años. ¿De qué manera se evita la pudrición de los cabezales de las maderas? Porque cuando yo hago un corte así en una viga de madera, por ahí le entra todos los bichos, la humedad, cosas que, los hongos que pudren. Y encima es lo que por ahí está empotrado y que es más proclive al ataque de los bichos. Eso no puede estar tratando con algún producto para evitarlo. Entonces, con el tiempo, o lo mismo con el papel o con los tabiques más livianos, se van cambiando por elementos idénticos. Hay una paradoja que se llama la paradoja del barco de Teseo, que dice, cuando el barco que volvió Teseo de matar al Minotauro, lo ponen los atenienses como monumento. Al tiempo se les había pudrido una tabla, la reemplazan por otra igual, la reemplazan. Al cabo de los años, la materialidad original no quedó, pero para ellos seguía siendo el mismo barco de Teseo. Y pasa, ¿saben dónde? También en las iglesias de Mojos y Chiquitos, en la actual Bolivia. Eran muy parecidas a lo que eran las iglesias de las misiones guaraníes, en Misiones, Corrientes, en el sur del Paraguay, o en Santa Catarina y Paraná en Brasil, porque tenían envolturas de piedra, techos, pero las estructuras, las columnas eran de madera tallada. Si uno va a San Ignacio Miní, le muestran las piedras donde se asentaba la columna, que después ahí en ese caso desapareció. Los pueblos de Mojos y Chiquitos no tuvieron esas guerras de las misiones como que destruyó los pueblos en principios del siglo XIX, y con el deterioro que van avanzando en esas piezas de madera, se tallan, porque son notables las piezas de artesanía, se talla una réplica exacta y se coloca en el lugar en medio de una ceremonia, porque hay que tener mucho cuidado, porque están sosteniendo el techo. Y pasa en tantísimos lugares, y son técnicas ancestrales y son tan auténticas, porque en el patrimonio inmaterial, con esa tradición tan pesada de lo de Europa, si vos haces algo nuevo, está perdiendo autenticidad la pieza. Esto puede valer para ciertas ruinas, que el Coliseo de Roma, yo no lo voy a reconstruir como era, sería un disparate. Porque también aparte testimonia que fue saqueado para construir las casas. Las piedras de ahí se sacaban para hacer una casa, pero pasó siempre. Entonces, ese discurso patrimonial tan caro a mis colegas, a los arquitectos restauradores y demás, o a los arqueólogos, hay que verlo con otra mirada también. Y eso es un caso muy interesante, el de Mojos y Chiquitos, que están las iglesias muy bien restauradas, muy hermosas y muy conteniendo los valores de sus comunidades, que son las que los mantienen en pie. Entonces, vuelta. Sin la sociedad civil, que se tiene que ir organizando, sin una verdadera democracia cultural, el patrimonio va a ser siempre la mirada de las élites por sobre las del conjunto de la ciudadanía. Bueno, ya creo que al final charlamos, sí, 20 en punto. Nos podemos ir tranquilos, no sé si hay alguna última pregunta o comentario, si no ya.
Una última cosita y nada más. Para la próxima, tratemos de estar, sé que hay algunos problemas, pero conectados también con la cámara. Me gusta conocerlos y conocerlas, saber quiénes son, etcétera, etcétera. Y poder tener algún intercambio más fluido. ¿Quedamos así? Bueno, buenas noches y nos vemos la próxima, el miércoles. Miércoles, Sí, así es. después del fin de semana extra. Lean y miren el video que les mandé y por ahí les mandamos alguna cosita más. ¿Listo? Gracias. Gracias. De nada.